Bueno, yo vengo a hablar un poco de las experiencias de monitorización en la unidad de investigación sobre eficiencia energética en edificación y sería quizá más conveniente decir yo he venido a hablar de mi libro, como dijo aquel, porque las experiencias son numerosas. Como ha dicho Ana, yo vengo de CIEMAT. CIEMAT es un centro de investigación nacional que depende actualmente del Ministerio de Economía y Competitividad y se dedica a todos los aspectos relativos a la tecnología relacionada con la energía y con el medio ambiente. Dispone de numerosas divisiones y departamentos. Nosotros, concretamente, estamos en el Departamento de Energía, dentro de la División de Energías Renovables, y somos la UE3, que es la Unidad de Investigación sobre Eficiencia Energética en la Edificación, puesto que no se puede entender las renovables si la eficiencia no les acompaña. Vale, correcto. El objetivo de la unidad de investigación es el análisis energético integral del edificio, o sea, todos los aspectos de I+D en la integración de elementos solares pasivos y activos y acondicionamiento térmico para reducir la demanda de calor y frío del edificio. Entre las líneas de actividad, pues hay que destacar tres. Vale, perfecto, gracias. Hay que destacar tres. El análisis energético del edificio, que es la parte quizá más general, más genérica, un análisis teórico, análisis de sistemas activos. Los sistemas pasivos en el urbanismo y la edificación. Y la evaluación energética experimental en condiciones reales de uso, que es uno de los mayores valores añadidos de la unidad, puesto que es la parte en la que se evalúa realmente un edificio que está en uso. Bueno, yo os quería contar primero unas generalidades sobre cómo entendemos nosotros la evaluación energética de edificaciones. Hablaré de un caso práctico, que es el caso de Arfrisol, cómo hemos diseñado la monitorización ahí y cómo hemos visto cómo desempeñan los modelos de simulación. Me gustaría hablaros también de la monitorización de un espacio urbano, que es otra de nuestras líneas de actividad, y, bueno, finalmente hablaré de algunas nuevas actividades, como es el caso del proyecto EDEA. Bueno, desde el punto de vista de los fenómenos físicos implicados, un edificio se puede definir como un sistema complejo. Esto es un sistema que tiene numerosas partes en interacción, de las cuales en un principio de cada parte se conoce bastante bien el comportamiento, aunque no se pueda conocer bien el comportamiento del edificio global. Esto normalmente a mí me hacen bromas, ¿no? Dicen, ¿de qué color va a ser la caja de las que nos hablas hoy? ¿No? Hay varios tipos de evaluación que se denominan caja negra, caja gris y caja blanca, ¿no? La caja blanca es relativa al problema directo y la caja negra es relativa al problema inverso. Yo lo coloco, como soy físico, pues lo coloco en el término gravitatorio, que a nadie aquí le va a sentar mal porque todavía no voy a hablar de edificios. El problema directo básicamente es conocida una ley, la ley, por ejemplo, de la gravitación de Newton, y conocida, por ejemplo, la masa de la Tierra, pues puedo, aplicando esto, calcular el campo gravitatorio. Esto pues lo hemos hecho todos de pequeñitos y el problema habitual es que la solución no es analítica y ya tengo que meter un error al adoptar algún tipo de aproximación numérica para los casos reales de interés. El problema inverso, que es al que nosotros nos dedicamos, procede a la inversa, como su nombre indica. Midiendo el campo gravitatorio, por ejemplo, sobre la superficie de la Tierra y suponiendo que la ley de Newton se cumple, podemos en un principio calcular la masa de la Tierra, averiguar las propiedades de la Tierra. Esto requiere de unas condiciones muy concretas, un tipo de medidas experimentales, un mecanismo de estimación de parámetros adecuado y para que se satisfagan lo que se llaman condiciones de unicidad hay que respetar una serie de criterios que vamos a ver más adelante. Bueno, en el caso de los edificios, esto se traduce, bueno, estoy viendo caras, hay ecuaciones, pero que nadie se asuste, nadie salga corriendo, ¿verdad? Las vamos a pasar muy rápido, no va a haber examen ni nada parecido. Lo que quiero representar de algún modo aquí es que en un edificio están los fenómenos de la transferencia de calor, la conducción, la radiación y los movimientos de fluidos. Bueno, si nosotros cogemos estas ecuaciones, que las conocemos muy bien los físicos, nos damos primero cuenta de que en un edificio la solución analítica es inviable, lo cual debemos ir a aproximaciones numéricas, CFDs, conducción del calor multidimensional, lo cual nos da un modelo de normalmente lo que se llama un orden muy elevado, una cantidad de ecuaciones muy grande, que incluye fenómenos muy dispares como pues diferentes frecuencias naturales de los diferentes sistemas, como los sistemas de climatización y el terreno, incluye la convección natural, que no es fácil de resolver, o la conducción multidimensional, que requiere de mucho esfuerzo de cálculo, y eso es clave, porque si yo quiero simular un edificio, tengo que hablar de computabilidad, tengo que decir, yo quiero la respuesta mañana, no antes de que acabe el universo, ¿no? Entonces se añaden simplificaciones adicionales para colocar todo este modelo en lo que se conocen como ecuaciones diferenciales ordinarias, que la propiedad buena que tienen es que se pueden meter dentro de un ordenador y prácticamente cualquiera
puede simular el comportamiento de un edificio. Si os fijáis, desde las ecuaciones de arriba hasta abajo, hemos introducido toda una serie de pasos susceptibles de introducir error, con lo cual, en cada situación, debo validar mi modelo. Entonces, aquello de modelos que son válidos de forma general, no existe tal cosa, al menos con este tipo de aproximaciones. Bueno, desde que hay códigos de simulación, está la pregunta de si son válidos. Y, de hecho, desde 1977 aproximadamente, se empezó a nivel internacional a cuestionarse esto, principalmente en la Agencia Internacional de la Energía, aunque no exclusivamente, y en los acuerdos de implementación sobre calor y frío solar, que están muy ligados a los edificios, y sobre y el ECBCS, es que en inglés es más fácil para mí, pero conservación de la energía en edificios y sistemas comunitarios. A través de una serie de proyectos que se les numera, el 8, el 22, el 34, el 1, el 10 de cada uno de los acuerdos, y de hecho, recientemente ya los últimos tienden a ser conjuntos, lo cual da una idea de que estamos cerca, ¿no? Estamos cerca de converger de alguna manera, ¿no? A modo de resumen, bueno, pues los códigos son buenos entre sí. La comparación cruzada es bastante exitosa y, de hecho, se han desarrollado mecanismos sistemáticos de comprobar un código nuevo, como, por ejemplo, el best test y las ampliaciones que hay. Con respecto al tema experimental, no se está, digamos, tan avanzado. Se han obtenido validaciones muy interesantes para algunos componentes en células de ensayo, componentes que no suelen implicar ningún tipo de movimiento de fluido por su interior, que son problemas particularmente complejos. La cuestión natural que surge es si de la célula puedo ir al edificio. Si conozco bien el componente, pues en el edificio podré, de algún modo, emplear ese modelo. Bueno, lo cierto es que esto ya se ha investigado. En 2004 se concluyó que, en general, no, puesto que hay una serie de cuestiones relativas a las condiciones de contorno en el desempeño que, de momento, los códigos tal y como están no se pueden considerar validados de forma general. Esto está publicado en Energy and Buildings en 2004. Por otra parte, no dejamos de usar los códigos de simulación. Los códigos de simulación, el propio código técnico tiene códigos de simulación para evaluar. No disponemos de muchas instalaciones a escala real donde validar estos códigos. No tenemos algo parecido a un edificio patrón con el que podamos calcular. Esto es la pesadilla de un físico, no tenemos un patrón de medida. Y luego, además, las medidas de ocupación, de infiltraciones, en condiciones reales de uso son particularmente difíciles de realizar, ¿no? Bueno, esto es donde estamos internacionalmente y parece que nosotros, como UE3, no hemos hecho nada. Bueno, pues más bien al contrario, aunque ha quedado enmarcado en una línea internacional, hemos sido siempre muy partícipes de ella y, de hecho, desde 1986 se llevan evaluando edificios en mi unidad. Bueno, hay dos corrientes principales de pensamiento. Una es, tengo un edificio, quiero saber cómo es el edificio, voy a medir edificios. Los edificios están en condiciones reales de uso. Podéis ver que a lo largo de la historia pues hemos monitorizado sobre todo viviendas, bloques de viviendas. En el caso de Almería, en la universidad era un atrio. Hay toda una serie de estudios en donde estaban en condiciones reales de uso y el objetivo principal de estos estudios era demostrar que determinado tipo de construcción era más sostenible y más eficiente energéticamente. Este tipo de estudios lo que han dado lugar es a ver las carencias, sobre todo en metodologías de evaluación, en necesidades, en incertidumbre, en necesidades en definitiva. Esta es una de las líneas. La unidad siempre ha estado en otra línea, una línea más internacionalizada que describe más el ensayo a nivel de laboratorio de componentes. Esto hay un grupo que comenzó el programa PASIS, donde empezaron a preguntarse cómo era esto de las células de ensayo y demás, y montaron los proyectos PASIS 1 y PASIS 2. Luego se montaron el proyecto COMPAS y la red PASLink. La red PASLink era una red de laboratorios europeos donde participó el CIEMAT. El CIEMAT se unió a esta red en 1990. En 1996 se estaban analizando módulos fotovoltaicos desde el punto de vista térmico. Se hizo una comparación cruzada sobre los mecanismos de medida en diferentes lugares de Europa. En 2005 se embebió en INIBE, que es una iniciativa ya no europea, sino internacional, y finalmente se ha desarrollado una nueva tarea de la Agencia Internacional de la Energía, de la que ahora os hablaré, que trata precisamente de este punto, de cómo medir edificios de forma que podamos averiguar cómo se comportan de forma real. Bueno, tenéis aquí, no quiero extenderme demasiado, un histórico de los proyectos en los que hemos participado.
Este es en el 2003 nuestro laboratorio en la Plataforma Solar de Almería, que es un sitio bastante privilegiado desde el punto de vista de los estudios de la energía solar, puesto que hay toda una serie de infraestructuras, de medidas y de cuestiones de calidad. Aquí tenéis una de las células, por ejemplo. En estas células, a nivel de componentes, se han desarrollado metodologías para diferentes estudios. Pues, por ejemplo, el impacto de los vegetales en una fachada. Aquí tenéis el módulo fotovoltaico del que os hablaba, ventanas. Bueno, en definitiva, para que veáis un poco, esto era para techos, el proyecto RoofSol, para techos evaporativos. Para que veáis un poco un botón de muestra, esto ya es un cerramiento que consiste ya en un propio captador solar, Xarchint. Y bueno, de algún modo que os hagáis un poco la idea. Y este es el Annex, esto lo podéis buscar todo por internet, lo vais a encontrar. Este Annex trata precisamente de cómo caracterizar el desempeño energético de edificios basándose en medidas a escala total, a escala real. Tiene 5 subtareas. CIEMAT es líder de la tercera tarea, que es el análisis de los datos, y bueno, estamos muy cerca del liderazgo en el resto. Esto terminará en 2015 y para 2015 se supone que tendremos un método un poco a nivel mundial. Estamos discutiendo qué es esto de medir de esta manera cuestiones relativas a la incertidumbre, calibración, etcétera. Bueno, voy a contar ahora, visto esto, una especie de overview, pues ahora vengo a hablar un poco, como dijo aquel, de mi libro, ¿no? Y voy a hablar de Arfrisol. Voy a hablar de Arfrisol. Arfrisol es un proyecto que empezó en el 2005, cuyo objetivo era, por un lado, Arfrisol es el acrónimo de arquitectura bioclimática y frío solar. Entonces tenía un doble objetivo, que era demostrarle al público en general que eran posibles ahorros de entre el 60 y el 80% mediante un diseño eficiente de los edificios de oficinas, y que el frío solar y que otra combinación de renovables podía aportar el resto. Bueno, el proyecto ha consistido en la construcción de 5 edificios repartidos por la península en diferentes climas representativos, desde Asturias hasta Almería. Los que he señalado en verde pertenecen al CIEMAT, a diferentes centros territoriales. Y, bueno, CIESOL es una colaboración con la Universidad de Almería, y la Fundación Barredo es un lugar que se dedica al estudio de incendios en túneles o algo así. Había una buena relación con el CIEMAT y participaron en el proyecto. El proyecto Arfrisol constó, a su vez, de 11 subproyectos. El primero de ellos fue la simulación energética previa de los edificios, que nosotros llamamos en su día contenedores demostradores de la investigación, y el séptimo de los subproyectos era precisamente la evaluación energética de esas simulaciones en condiciones reales de uso. Lo que os voy a explicar es justamente eso, es la validez de los modelos de simulación en condiciones reales de uso. Así que primero me voy a centrar en el diseño experimental. ¿Cómo conseguir, si tú quieres validar un modelo? En primer lugar, y esto tiene que quedar muy claro, el diseño experimental tiene que ir ligado al modelo. No se puede diseñar experimentalmente si no tienes un modelo previo en la cabeza, ¿no? No existe tal cosa como un diseño experimental universal, ¿no? Y bueno, hablaremos un poco de la validación del modelo teórico y cómo extraer información cuando vemos que el modelo no podemos validarlo en unas condiciones idóneas, ¿no? Y bueno, también en el seno de ese proyecto investigamos algunas posibilidades del control predictivo, pero yo hoy no voy a hablar de eso aquí, ¿no? Y nos centramos en el edificio de la Plataforma Solar de Almería, además de que la plataforma es un lugar excelente para investigar cualquier cosa que tenga que ver con la radiación solar, que es el mayor problema a la hora de hacer modelos de simulación. Y esto, pues en Dinamarca se resisten a entenderlo, pero cuando hacen un modelo de edificio en Dinamarca y lo intentamos ejecutar aquí y todo diverge y no se parece en nada a la realidad, pues ellos nos dicen, es que está usted midiendo mal, ¿no? Bueno, o a lo mejor está usted modelizando de aquella manera. Y otro de los detalles interesantes es que este edificio, precisamente porque se encuentra en el desierto, las estrategias óptimas son las más parecidas, a través de sus componentes, a los componentes que ya están testeados y que ya sabemos que hay modelos válidos para ellos en células de ensayo, con lo cual estamos en unas condiciones idóneas. El edificio en sí, bueno, dispone de una serie de estrategias pasivas. Nosotros voy a hablar siempre aquí de la parte pasiva del edificio, aunque hay dentro de su proyecto 7 toda una batería de evaluaciones de los sistemas activos. Yo me voy a centrar en el desempeño pasivo, que es la parte más relativa a la eficiencia. Y bueno, tenemos básicamente, un sombreamiento, una doble pérgola. Aquí. Una doble pérgola, esto es el sur, que aquí sombrea prácticamente debería sombrear desde marzo hasta octubre.
Y luego la sombra norte alberga los captadores solares. Los captadores solares tienen una inclinación óptima para la conexión al frío solar. Y luego, además, tiene un alero que también sombrea y sujeta un peto fotovoltaico. Bueno, esto está optimizado mediante simulación y a lo que vamos ahora es, ahora que he optimizado esto en simulación, ¿cómo hago un diseño experimental para validar un modelo? Así pues, ¿cómo paso de una simulación a un diseño del experimento? La herramienta natural es el análisis de sensibilidad. Bueno, para un análisis de sensibilidad necesito unas hipótesis para el modelo. La plataforma solar de Almería mayormente es un peine de despachos orientados al sur, así que lo que hacemos es simular uno de ellos. Bueno, las hipótesis son las habituales de una simulación. Lo suponemos adiabático al interior, puesto que entendemos que el edificio estará climatizado en un futuro, y lo simulamos en evolución libre, con lo cual sabemos que es la parte pasiva la que estamos evaluando. Bueno, empleamos un año meteorológico tipo, desarrollado en la PSA, y los modelos tanto de radiación solar como de temperatura de celeste y el albedo, el valor del albedo, son los habituales en este tipo de simulaciones. El terreno bajo el edificio se toma la aproximación común, por otra parte, de suponerlo igual a la media anual de la temperatura del aire exterior. Las propiedades termofísicas de los materiales se obtienen de las tablas y se simula en frecuencia horaria, que también es algo muy habitual. Estos son hipótesis de corte general. Nosotros, por una cuestión estratégica, decidimos emplear un modelo Stransys, un software de simulación muy popular en el entorno de investigación. Hay otros modelos, podíamos haber empleado cualquier otro, pero como digo, por una cuestión estratégica en la unidad decidimos emplear este. Y, bueno, este modelo lo que hace es, como decía originalmente, introducir una serie de aproximaciones adicionales, como por ejemplo que la conducción a través del cerramiento es unidimensional, se resuelve la ecuación del calor mediante los coeficientes de función de transferencia, la radiación se resuelve mediante el algoritmo de SIM. Asimismo, considera que una zona térmica es una aproximación a un nodo, la convección se supone igual, pues modelizada a través de un coeficiente H sub C, el coeficiente de convección, y se hace una transformación delta estrella para resolver la radiación. Bueno, ahora tenemos que contar parámetros para hacer el análisis de sensibilidad, ¿no? Si contamos parámetros, pues vemos que si sumamos la geometría, 31 parámetros, las propiedades de los materiales, 76, otras propiedades interesantes de la edificación, coeficiente de convección, absorción, inercia adicional debida al mobiliario, tasa de infiltraciones, pues otros 24. Si además suponemos que la temperatura del terreno es algo que no conocemos, que hemos hecho una hipótesis fuerte, sería otro parámetro adicional, tenemos un espacio de dimensión 132. Esto es la locura de cualquiera que quiera analizar, así que hay que reducir esto de cualquier manera, ¿no? Y para reducirlo, lo que de algún modo nos podemos dar cuenta es que hay parámetros accesibles, la geometría la puedo medir, bueno, pues no la meto en análisis. Y hay parámetros que pueden resultar irrelevantes desde el punto de vista térmico, como por ejemplo el espesor de una lámina bituminosa, ¿no? Pues esos los quitamos y nos quedamos con 41 parámetros. Entonces ya solo tenemos que caracterizar un espacio de dimensión 41. He de decir que en lugar de hacer un análisis de sensibilidad, haremos un análisis de sensibilidad reducida, porque los parámetros, estamos mezclando parámetros que no tienen las mismas unidades de medidas, con lo cual de esta manera homogeneizamos el estudio, ¿no? Bueno, estos 41 parámetros puede que no todos resulten relevantes para la edificación, y lo que hay que ver es qué parámetros de estos son activos, lo que se denomina activos. Bueno, que un parámetro sea activo depende del tipo de medida. Nosotros vamos a coger unas medidas que es la medida estática, que decimos que es mu activo, y una medida dinámica, que va a ser sigma activo, ¿no? Bueno, si tomamos como variable de salida la temperatura del aire interior y hacemos una tabla en plan lista telefónica y colocamos en verde los parámetros que son activos, obtenemos lo siguiente. Y obtenemos que, pues de todos estos, que son básicamente los parámetros que hemos introducido en el modelo, pues se nos quedan unos pocos, concretamente 14 en cada caso, 14 para el estático y 14 para el dinámico, con lo cual ya solo tenemos que caracterizar en un principio 14 parámetros. Ahora bien, para caracterizar estos parámetros, y esto es fundamental, tenemos que resolver lo que se llaman correlaciones entre ellos. Es decir, si estos parámetros están correlados, no podré distinguir entre unos y otros en el diseño experimental. Bueno, si analizamos la matriz de correlación, el caso de la identificabilidad perfecta sería que yo tuviera en verde solo una diagonal, y observáis que no es una diagonal, hay cajitas.
Entonces, estas cajitas significan que hay una serie de parámetros que si yo mido solo la temperatura del aire interior, jamás voy a poder averiguar, por muy cabezón que me ponga. Hay un truco que podemos emplear, y lo vamos a emplear, que es que, por ejemplo, si miráis aquí, tenemos que el espesor de la capa de aislamiento y la conductividad de la capa de aislamiento. Bueno, esto físicamente sabemos que están referidos, aunque son dos parámetros distintos, a la resistencia térmica de esta capa, ¿no? Si los agrupamos y me quedo solo con uno de ellos y hago algo análogo con el resto de los parámetros, pues puedo ir hacia la resistencia térmica de la fachada, la resistencia térmica de la solera, la capacidad calorífica de la cubierta e incluso podría pensar en definir un coeficiente combinado convectivo radiativo, ¿no? Si reduzco de esta manera, la cosa me queda más pequeña, pero sigo teniendo una cajita de 5 por 5 y lo que tengo son dos medidas, la del estático y la del dinámico. Bueno, pues esto es el teorema de Rouchet. Tengo dos ecuaciones y tengo 5 incógnitas. No puedo resolver, el sistema es indeterminado. Bueno, esto es lo que dicen los matemáticos, a los físicos, nos gusta verlo desde un punto de vista de los flujos de energía que suceden, y lo que tenemos que hacer es añadir balances energéticos. Estamos haciendo un balance energético en la temperatura del aire interior. Bueno, añadamos otros. ¿Y qué otros? Los que sean representativos. Elementos de menor o de mayor inercia, que serán probablemente el vidrio y el suelo. Bueno, vamos a probar con ellos. Si añadimos en este estudio la temperatura del vidrio y la temperatura del suelo, vemos que en primer lugar no activamos nuevos. Hay que repetir todo el estudio y en esta tablita, en esta tabla de números de teléfono, pues vemos que no aparece en verde ninguno nuevo. Eso está bien, eso está bien. Y la actividad de algunos incluso desaparece. Si nos vamos a las nuevas matrices, vemos que seguimos teniendo, esto es lo importante, seguimos teniendo cajitas de dimensión 5, pero ahora tenemos 6 medidas. Tenemos la temperatura del aire interior, estática y dinámica, tenemos la temperatura de la superficie del vidrio, estática y dinámica, y la temperatura de la superficie del suelo, estática y dinámica. Tenemos 6 ecuaciones. Con lo cual, en un principio, el vidrio y el suelo resuelven esta situación y podemos saber si el modelo es válido. Nos vamos a la instalación experimental. Ya hemos averiguado qué es lo que tenemos que medir. Pues lo colocamos, seleccionamos uno de los despachos y medimos en su interior lo que hemos dicho, la temperatura del aire, la temperatura de la superficie del suelo, la temperatura de la superficie del vidrio, la temperatura de los contornos, porque hemos supuesto que esto era adiabático al interior, e incluso la temperatura del terreno bajo el edificio. Como el edificio va a estar ocupado, añadimos una serie de medidas que nos den una idea del estado del edificio en cada instante, como el estado de las puertas y ventanas, si están abiertas o no abiertas, la potencia eléctrica que estoy disipando en su interior y la potencia en climatización que estoy metiendo o bien a través del suelo radiante o a través de los inductores. Decidimos, como el edificio iba a estar ocupado y es muy difícil medir la ocupación, de hecho, ahora mismo se está desarrollando un sistema que cuenta las personas que entran y salen de una habitación, pero como en esos momentos no disponíamos, decidimos medir la concentración de CO2 también, que está íntimamente relacionada con la ocupación. Si algo no está ocupado, pues no se genera CO2 porque generamos CO2 al respirar. Y le decimos a los señores que ponen los cables y los sensores que los pongan, pero antes hay que hacer una comprobación adicional, que es que la incertidumbre de nuestro modelo está por debajo de la incertidumbre experimental que requerimos. En el caso de Airfrisol, conseguimos una incertidumbre experimental calculada según la guía ISO de 1995 de 0,5 grados. Esta incertidumbre puede parecer grande si la comparamos con la incertidumbre de un sensor, pero es que esta incertidumbre es la incertidumbre de toda la cadena de medida, más el modelo, más estratificaciones, con lo cual he de deciros que es una incertidumbre realmente pequeña, ¿no? Y el modelo, pues estimamos su incertidumbre mediante el método de Monte Carlo, con 300 simulaciones. Nos aburro más con las ecuaciones y obtuvimos que el modelo tiene una incertidumbre de 0,1 grados, que es inferior al experimental, con lo cual estamos en condiciones de identificabilidad. Si la incertidumbre de nuestro modelo hubiera sido más grande que la experimental, no podríamos validar el modelo, ¿de acuerdo? Bueno, resumir que si medimos solo, si a alguien se le ocurre en un edificio, tengo un sistema de control, ¿verdad? El sistema de control ya me mide la temperatura interior, pongo una garita, mido, no puedes validar un modelo. Eso es una conclusión ya teórica del asunto, ¿no? Y además hay que prestar especial atención a la incertidumbre, tanto del modelo, que
que estoy intentando validar como la del dispositivo experimental que estoy montando. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver la validación del modelo teórico, ¿no? Bueno, pues para validarlo nos vamos a las series de datos. En Arfrisol tenemos muchísima suerte, tenemos series de datos muy largas. En verde tenéis, empezamos a medir en 2008 más o menos y bueno, yo este estudio lo concluí, decidí concluirlo el 19 de mayo de 2011 y dije, ya no cojo más datos, ¿no? Estos son los que voy a analizar. Y de aquí pues se pudieron extraer dos series que contienen más o menos toda la información del edificio. Tenemos un periodo de evolución libre, tenemos un periodo dominado por la refrigeración, un periodo dominado por la calefacción, un periodo de entretiempo, que el edificio está ocupado pero no está climatizado porque no era necesario, y tenemos otra serie en 2010 que nos añade una serie de periodo de calefacción. No tenemos un segundo periodo de refrigeración ni un segundo periodo de evolución libre. Bueno, vamos a ver la evolución libre. En la evolución libre, paradójicamente, la plataforma solar de Almería cierra en agosto. Entonces, esto es un hecho que a mí me vino particularmente bien, porque no había ningún usuario, la puerta estaba cerrada, la ventana estaba cerrada, no había climatización, no había de nada, pero nuestro sistema de medida seguía tomando datos. Así que, pues vamos a, en este caso, que es el más sencillo, vamos a ejecutar el modelo a ver lo que pasa. Y aquí lo que estoy representando es el error que se comete, ¿de acuerdo?, entre la simulación y la medida experimental con respecto a esto que veis aquí es la franja de incertidumbre. Para considerar esto validado, los puntos azules deberían estar todos dentro de esa banda roja. Los puntos azules no están dentro de la banda roja. Luego el modelo no es válido. Bueno, todavía no. Puede ser que los parámetros del modelo que hemos introducido no sean los correctos. Para eso tenemos medidas. Y es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a caracterizar estas medidas exteriores, vamos a caracterizar el estado de la bóveda celeste, vamos a caracterizar la temperatura del terreno y vamos a medir el albedo y medir la radiación a ver si son... Y además necesitaremos un procedimiento de ajuste, que luego os lo cuento, ¿no? Vale, la cobertura nubosa, lo que hicimos fue comprobar que con el piranómetro y el pirgeómetro en el modelo de Kasten no obteníamos el mismo índice de cobertura nubosa. Bueno, no pasa nada. Como tenemos la medida de pirgeómetro, sustituimos la cobertura nubosa por la del pirgeómetro. El terreno, bueno, esto es fuera del edificio, esto es justo debajo del edificio. Tenemos medidas a una profundidad de 0,5 metros y de 1 metro, ¿de acuerdo? Tanto dentro del edificio como esto, aunque esté pintado aquí, esto es un alero, esto es fuera del edificio, ¿de acuerdo? Esto es la acera. Bueno, observamos que en primer lugar la hipótesis simplificadora de que la temperatura del terreno es una constante, pues no es así. De hecho, a 0,5 se puede observar de forma muy sencilla que está perturbada por el propio funcionamiento del edificio, con lo cual no es buena condición de contorno. Cuando nos vamos a la exterior, nos vamos a una profundidad de 1 metro, la exterior está perturbada por la radiación solar, con lo cual la exterior tampoco es una buena medida. Tengo una perturbación de radiación solar que se propaga hasta 1 metro, con lo cual vamos a usar la de 1 metro, la ajustamos a la relación que se llama de Kusuda, que básicamente es la solución de la ecuación del calor unidimensional para un sólido semi-infinito con una condición de contorno periódica en superficie, y observamos que se ajusta bastante bien y dando difusividades térmicas efectivas del terreno, pues entre la arena húmeda y la grava rodada. Y bueno, pues vale. Así pues, para analizar edificaciones necesitamos también medir la temperatura bajo el terreno. Esa es otra cuestión. No podemos hacer una hipótesis simplificadora. Con respecto al albedo, pues otro tanto de lo mismo. El Código Técnico de la Edificación prescribe un valor de 0,2 para todo el territorio nacional, independientemente de dónde estemos colocados. Pues aquí tenéis nuestras medidas, ¿vale? Y nuestras medidas, bueno, el albedo tiene una variación, esto es a nivel minutal, el albedo con tomar un valor medio, si no hay una variación grande estacional, es suficiente, y un 0,14 sería apropiado en nuestro caso, ¿no? Estamos hablando de un 0,14 con respecto a 0,2, una diferencia grande. Bueno, ahora vienen un chorrón de ecuaciones, ¿vale? Que nadie se estrese, nadie salga de la sala, me las voy a saltar, ¿vale? Y esto es básicamente un método que nosotros desarrollamos para medir el albedo sin necesidad de un albedómetro, porque nosotros, como digo, en este caso estábamos estudiando la plataforma solar de Almería, que disponemos de una barbaridad de medidas tremendas y nos basta con pedírselas al investigador de al lado. Pero cuando yo me vaya a una ciudad,
no voy a tener un albedómetro. Entonces, bueno, decidimos que a partir de medidas de piranómetros en diferente orientación, pues podíamos calcular el albedo y, bueno, eso se demostró, se publicó y muy bien, así nos hacemos un poco de marketing, pero ya está. Nosotros tenemos el albedo bueno y necesitamos un algoritmo de optimización, ¿de acuerdo?, para el software. Y como tenemos 3 medidas a las que ajustar, pues necesitamos un esquema multiobjetivo. Bueno, nosotros programé yo concretamente, un algoritmo genético, escogí evolución diferencial porque es muy robusto. Bueno, aquí tenéis más o menos un poco las características técnicas y, bueno, pues mediante un esquema de MATLAB, Transys, montamos ahí un poco el lío, ¿no? Y dijimos, vamos a ajustar, a ver qué sale, ¿no? Vamos a ver un poco lo que sale. Os veo con unas caras que no me gustan nada, ¿eh? O sea, a la hora de la siesta que os estoy pegando. Bueno, vamos un poco al turrón de todo esto. El modelo original vemos que en este caso tampoco ajusta, ¿no? Si venís aquí y veis los puntos azules, pues los puntos azules alguna vez caen dentro de la barra roja, ¿no? Entonces ahora sí que sí, estamos perdidos. Este modelo no es válido. Entonces, bueno, vamos a llamar por teléfono a Wisconsin-Madison y le decimos que esto, ¿no?, que está fatal, ¿no? Bueno, si reflexionamos, aunque yo no valide, ahora, es decir, ahora originalmente debería repetir todo el estudio. Debería simular otro edificio, construir otro edificio, monitorizar otro edificio y volver a hacer lo mismo. Hombre, vamos a ver si sacamos algo de información útil, puesto que estoy hablando de condiciones reales de uso. De hecho, los criterios de validación, cuando tenga ocupación, no los voy a poder cumplir, porque no sé la incertidumbre que está metiendo la ocupación. Porque no puedo meter, aunque sea capaz de contar a las personas, tampoco puedo meterlas en un calorímetro a cada una para saber cuánto calor están disipando. Así que vamos a ver si somos capaces de ajustar un modelo efectivo, ¿de acuerdo? Y lo primero que hacemos es un análisis en espacio de parámetros, ¿no? Observando que cuando hacemos el ajuste, si observamos los parámetros, vemos que hay parámetros físicos que salen de rango. Este salirse de rango nos indica algo, nos indica que hay un déficit de irradiancia solar en la frontera. Bueno, vamos a modificar el modelo de la forma más sencilla que conocemos, que es, vamos a eliminar esta sombra, vamos a permitir que la radiación solar entre y, oh maravilla, los puntos azules caen dentro de la franja, aunque los parámetros que calculo ahora están dentro del rango de validez física, pero en ocasiones muy alejados, ¿no? Muy alejados de, pues por ejemplo, pues la conductividad, ¿no? La conductividad, ¿no? La capacidad calorífica, efectivamente, del mortero, pues es 4 veces superior, ¿no? Pero bueno, antes de preocuparse de la validez de los parámetros que hemos estimado, vamos a preocuparnos de que hemos introducido una hipótesis nueva, que es que aquí le está dando el sol a esto, ¿no? Y bueno, pues yo llamé por teléfono allá a la plataforma y digo, oye, subiros ahí más o menos y hacerme las fotos. Oye, Ricardo, que te has vuelto loco, que esto ya sabemos que está sombreado y tal. Digo, bueno, tú súbete, no, que no me subo, que si me subo. Bueno, al final se subió, tiró una foto y vimos que el sombreamiento, que estaba diseñado de una manera, pues no funcionaba quizá tan bien como era de esperar, ¿no? Entonces, bueno, esto está muy bien porque a mí me dijeron, dicen, no, tú te has subido y lo has visto. Digo, no, yo solo he hecho números, ¿no? O sea que, bueno, en definitiva, el modelo efectivo... ¿Me queda mucho tiempo? Me quedan 5 minutos, pues si no he hecho nada más que empezar. Voy a intentar resumir un poquito. Pero mucho. ¿5? Sí, de verdad. ¿Vale? No pasa nada más aquí, pero... Vale. Bueno, pues vamos a ir a toda pastilla. Sencillamente deciros que hemos jugado con parámetros, pero cuando vamos a coeficientes más globales, estas diferencias son más sutiles, ¿de acuerdo? Y estas diferencias son sutiles, de ahí que sea tan importante la incertidumbre relativa de cada una de las partes que estoy midiendo, ¿no? Bueno, vemos más, si es que, claro... No puede estar 10 minutos. Vale, no, es que después de... Ah, vale, me estás engañando. O sea, en realidad tengo 20 minutos. Sí. Bueno, bien, bromas aparte, no perdamos más tiempo. Vamos a la situación ocupada, ¿de acuerdo? Tenemos ahora unos parámetros que hemos calculado en evolución libre. Vámonos a ver cómo funciona esto en la ocupación. Modelizamos, una vez más, la distribución de energía por el interior del edificio. Modelizamos también, de alguna manera, la disipación eléctrica, con un porcentaje convectivo de disipación y un porcentaje radiativo hacia las paredes. Y la ocupación, como digo, la ocupación, yo no sé cuánta gente hay en el edificio, cuánta no. Bueno, pues lo que voy a hacer es añadir una franja de incertidumbre de 0,5 grados adicional.
Esta franja de incertidumbre, en cierto sentido, modeliza un sistema de control, su banda muerta y su incertidumbre. Para un sistema de control de un edificio no es tan grave equivocarse en un grado. Entonces, sí que puedo emplear un modelo efectivo con el objetivo de controlar a sabiendas de que los parámetros que yo consiga puede que no sean reales, ¿no?, pero que sean efectivos para controlar el edificio. Bueno, contar esto es una cosa que hicimos con respecto a la temperatura del vidrio y la irradiancia solar, puesto que no nos fiábamos cuando le diera, y la cosa es que es bastante susceptible, es bastante lineal aquí, es prometedor restar el efecto, pero bueno, esto lo estamos mirando con un poquito más de detalle, porque este 0,97 no nos gusta nada. Bien, los ajustes en evolución forzada, bueno, pues cuando nos vamos a esta banda, pues tenemos en refrigeración un 98% de los puntos dentro de esta banda, y en calefacción, pues una radiante un 84%. Hay gente que con un 84% de puntos dentro de la banda saldría corriendo y montaría una fiesta. Nosotros decidimos que con un 84% no cumple un criterio estadístico de validación, de intervalo de confianza, con lo cual nosotros con este 84% no consideramos válido el modelo en calefacción, ¿de acuerdo? En cambio, con este 98% en refrigeración, que es un sistema de climatización por aire, sí podemos considerarlo válido para esos objetivos. Voy súper rápido, Ana, que te estoy viendo. Bueno, los parámetros, sencillamente decir que desde un punto de vista físico son coherentes. Estimamos un caudal de ventilación, por ejemplo, de 184,95 metros cúbicos hora y el parámetro de diseño son 170. No estamos muy alejados, pero bueno, el diseño y la realidad pueden diferir. Decidimos hacer comprobaciones adicionales, que para eso somos científicos, y como teníamos el CO2, pues fuimos mirando por la serie de datos. Esta es la puerta está cerrada, se abre, entra un usuario, empiezan a pasar cosas que no sé muy bien lo que son, se cierra la puerta, queda cerrada, el CO2 se cae, le puedo ajustar una exponencial y el sistema de ventilación mecánica sigue en funcionamiento. ¿De acuerdo? El usuario ha entrado, ha encendido la climatización, se ha ido y después de haberse ido, la climatización sigue funcionando. Con lo cual, esa caída exponencial la puedo asociar con la cantidad de aire que se está metiendo, ¿de acuerdo? Siempre y cuando cumpla unos requisitos de diferencia en concentraciones de CO2 interior-exterior superiores a 2 veces la incertidumbre del sensor. Bueno, se estiman 4,06 renovaciones por hora y el modelo ajustado en 4,11. Ya sí que podemos montar una fiesta, ¿no? Vale, bueno, hemos obtenido un modelo efectivo válido en el caso de la refrigeración. Sin embargo, hemos visto que el modelo, en el caso de una climatización por suelo radiante, no es válido, ¿no? O sea, el modelo debe ser mejorado, ¿no? Y bueno, como somos muy concienzudos, pues esto lo repetimos para otras situaciones, ¿de acuerdo? Porque esto lo hemos hecho en un despacho, pero bueno, pudiera ser casualidad que nos hubiera salido así. Así pues, nos vamos en primer lugar a otra serie, en el despacho sur, como era la serie de calefacción en 2010, y sabíamos que el modelo no era bueno, pues bueno, sigue sin ser bueno, ¿no? Aunque sí que se acerca, se empieza a meter más en la banda cuando nos vamos a una situación en la que nos está calefactando, ¿no? En la sala norte, 100%. Y resulta que cuando le pido que me hagan una foto en la sala norte, también le está dando el sol. O sea, que algo bueno tenía este método, ¿no? Los valores son razonables, voy súper rápido, y en evolución forzada pasa lo mismo. Pasa que en sistema de refrigeración por aire tengo un 98,4, es un modelo susceptible de emplearse para el control, y en calefacción sigo sin estar dentro. Y ahora pues nos vamos a la esquina suroeste del edificio y aquí ya directamente en evolución libre, cuando intento ajustar, no puedo con esas hipótesis, lo cual da idea de que en esta esquina hay una serie de fenómenos tridimensionales de transferencia de calor que no estoy modelizando adecuadamente y el modelo hay que concluir que directamente no es válido para este tipo de situaciones, lo cual choca mucho pues, con los que venden códigos de simulación, claro que se me tiran un poco al cuello, ¿no? Bueno, hemos visto cuándo es válido, cuándo no es válido el modelo y lo que podemos hacer claramente, ahora que tenemos un modelo más ajustado para las condiciones que nos venían bien, es saber cuánto nos habíamos equivocado antes cuando simulamos. Y bueno, pues por resumir, muy rápido, Ana, estoy corriendo todo lo que puedo, créeme. Cuando vamos al caso total, lo tenemos diferenciado por casos, el caso 1, o sea, cada uno de los efectos diferentes, el impacto relativo que tiene sobre la simulación. Cuando los sumo todos y me voy al cálculo total de la demanda del edificio, me he equivocado un 78%.
pues muy válidos no parecen los modelos. Con lo cual, esto da la idea de que cada situación debe calibrarse, cada situación debe investigarse, los modelos de corte general no nos van a valer. Y además, para validarla y para calibrarla necesitamos de unos requerimientos experimentales muy concretos. Decir que, basándonos en este estudio, estudios de este corte y otros, más dentro del programa PASIS, fue como iniciamos la monitorización de EDEA, que nos decían, bueno, es que queremos medir un montón de cosas. Bueno, pues la mayoría de las medidas que están aquí son las que están en el contenedor demostrador, con una ventaja adicional que ahora os voy a contar. Bueno, muy brevemente, Ana, ya termino, te lo prometo. Mostraros, esto es una especie de spin-off, esto lo lleva una compañera, la doctora Soutuyo. Es una monitorización de espacios abiertos, ¿de acuerdo? Al CIEMAT se nos encargó monitorizar un bulevar bioclimático, un proyecto que tenían, en donde era una zona nueva, en el Pau de Vallecas, en donde habían colocado una serie de árboles con la idea de que la gente, mientras crecía la vegetación y todo esto y se pudiera estar a gustito en la calle, pues habían colocado estas estructuras, ¿no? Aquí yo veo un montón, pues esta que parecen unos botes de laca, ¿no? Y para que la gente estuviera como dentro y no estuviera dentro de las casas, estuviera más o menos a gustito, ¿no? Y bueno, el CIEMAT no participó en esta idea, ni participó en el diseño, pero sí que nos pidieron que evaluáramos experimentalmente uno de ellos y, bueno, pues el CIEMAT dijo, pues sí, venga, nos metemos, sobre todo desde el punto de vista de las medidas experimentales, ¿no? Bueno, esto es una torre de viento, básicamente, que tiene una doble envolvente de plástico, está movida por paneles fotovoltaicos, unos ventiladorcitos, y por el interior tiene una cubierta vegetal, ¿no? El terreno está un poquito elevado para evitar que los vientos acaben un poco con el confort que se puede producir aquí al atemperar este aire. Y bueno, esto es cada una de ellas. Esto es el captor de viento que os mostraba. Hay una corona de micronizadores para un enfriamiento evaporativo. Y bueno, estos son los orificios de salida. Y esta es nuestra monitorización. Entonces decidimos, vamos a monitorizar. Nos dimos cuenta que en espacios urbanos te roban los sensores, ¿no? Pues cosas un poco de este estilo, que también son experiencias de monitorización en cierto sentido. Y fuimos mirando y vimos de la dificultad, por ejemplo, si os fijáis aquí, estamos midiendo la temperatura del aire interior, estamos midiendo la temperatura del interior con una protección de la radiación solar. Esta protección de la radiación solar perturba el flujo. Entonces, cuando intentas usar esta temperatura para calibrar modelos de CFD, no la puedes usar, porque esto perturba. Estamos investigando alguna pequeña manera, si somos capaces de, con PT100 muy pequeñitas y sin descubrir, si podemos restar el efecto de la radiación solar y que no perturbe el flujo, ¿no? Pues son cosas de estas las que nos vamos encontrando y las que vamos resolviendo, ¿no? Ya vamos midiendo aquí pues, con inalámbricos medidos, ¿no? Bueno, esto, si tenéis muchísimo interés y dado que vamos un poquito de tiempo, se lo preguntáis a Silvia, ¿de acuerdo? Silvia es la especialista, de hecho su tesis doctoral versa sobre estos sistemas y bueno, se evaluó, no funcionaban mal, funcionaban bien, atemperaban la cuestión y, sobre todo, nosotros aprendimos mucho de cómo medir en el entorno urbano, que es un tipo de medida muy peculiar y que está sujeta a unas condiciones. De hecho, a raíz de este proyecto, pues montamos en el CIEMAT pues, una pequeña instalación pues, para realizar este tipo de medidas. Y bueno, entre las nuevas actividades, tengo un edificio nuevo en Valladolid, es oficinas tipo paisaje. El ejercicio que os he mostrado hoy es un despacho en el que caben 2 personas. Y es un despacho pues, que suele estar la puerta cerrada y tal, pero muchas oficinas son grandes edificios que tienen un sistema de climatización y no tienen mamparas. Entonces, en estos modelos hay intercambios de aire entre unas zonas y otras. Entonces, hemos zonificado, hemos distinguido y vamos a ver la validez de los modelos, cómo desarrollar nuevos modelos. Ahí, si estuviera por aquí, ahí sí empezaríamos a hablar de otro color de caja negra, de caja gris, ¿verdad? Pero bueno, yo aquí me he querido venir impoluto, vengo con una caja blanca, ¿no? Y comentar justamente el proyecto EDEA, que lo pongo aquí, ¿no? Dirán, vaya foto que nos trae, que esto estaba manga por hombro, ¿no? Y tenemos aquí a toda la gente importante. Bueno, es que para mí, de algún modo, esto representa mucho, porque para mí EDEA significa unir la parte que venía de experimentación en edificios en condiciones reales de uso con la parte que viene de células de ensayo, y es cambiar la célula de ensayo por un edificio. Y cambiarlo de forma que, cuando me vaya a lo que yo he llamado condiciones reales de uso, me vaya a la climatización, no tenga que hacer hipótesis adicionales sobre la ocupación, con lo cual pueda hacer exactamente lo mismo que hice en evolución libre,
con ese análisis de sensibilidad, con esa identificación, también con los sistemas activos y su rendimiento. Con lo cual, eso creo que sería, y en ese sentido, creo que esto es claramente novedoso. Y para mí, no sé, le tengo mucho cariño y muchas esperanzas en ello. Ya.